Mártires de España del siglo XX. Es un curioso nombre, un poquito eufemístico, porque el siglo XX no mató a nadie y estos mártires que hoy estamos celebrando no murieron a lo largo de todo el siglo XX, sino en un espacio muy corto de tiempo, y no en toda España, sino en la mitad de España que estaba gobernada por el régimen anarco-comunista socialista. Estamos hablando de la persecución más sangrienta de la historia de la Iglesia. Aunque el comunismo soviético ha matado mucha más gente después, y lo sigue haciendo hoy, y sigue habiendo persecución hoy, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Pero es verdad que en un periodo de tiempo muy breve, la inmensa mayoría de ellos en unos pocos meses, se mataron, es muy difícil de calcular, pero unos 10.000 mártires por lo menos. Y ahora explico este por lo menos. Para declarar a alguien mártir hay que demostrar, si no se demuestra no se le declara mártir, aunque igualmente sea mártir, hay que demostrar dos cosas: que han muerto in odium fidei, es decir, no se les ha matado por ideas políticas o por otras cosas, sino por odio a la fe, y que han muerto perdonando. Son víctimas del odio ajeno, pero sin tener odio propio. Bueno, pues la Iglesia es muy seria y son procesos muy elaborados, muy difíciles, muy largos, y entonces pues hasta ahora la Iglesia solamente ha podido demostrar esto y digo solo entre comillas, en 12 obispos y un administrador apostólico, en más de 4.000 sacerdotes, en más de 2.300 religiosos, en casi 300 religiosas, y se calcula que unos 3.000 laicos. Y se puede demostrar que en este tiempo se quemaron 20.000 edificios entre iglesias e instituciones de la Iglesia, colegios, bibliotecas, todo tipo de edificios. Es decir, que en unos pocos meses se asesinaron una séptima parte de los sacerdotes que había en España, nuestra madre patria, y una quinta parte de los frailes. Con un dato maravilloso: no hubo ni una sola defección. A lo largo de la historia de la Iglesia a veces ha habido persecuciones, ha habido cristianos y católicos que se han avergonzado, que han sido cobardes, algunos han pedido perdón y luego pues se han santificado, pero no se ha podido demostrar hasta ahora una sola defección en esta terrible y sangrienta y diabólica persecución. ¿De dónde tanto odio? ¿Cómo puede ser que el país más católico de la historia haya engendrado estos hijos que han asesinado a los sacerdotes de una manera sistemática? Bueno, esto no nace en España, esto nace en Francia. Existe el adagio que dice corruptio optimi pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor, y España, que ha sido la nación que más ha hecho por la fe y por la Iglesia, trasplantándola hasta aquí y haciendo mucho más que una colonia, sino que haciendo de este terreno otra España católica, lo que es llamada Santo Toribio, la cristiandad de Indias. Es como si el demonio se quisiera vengar de tanto bien hecho y entonces sembró su semilla. Pero esto también pasó en otra nación súper católica, que es Francia, la hija primogénita de la Iglesia, la primera nación que, bueno, no es exacto que sea la primera, pero siempre se la ha llamado la hija primogénita de la Iglesia. La Francia católica ya tuvo su Revolución Francesa con un montón de asesinatos. Y esta Francia fue a España, esta Francia revolucionaria, fue a España en la francesada, en la invasión francesa, y enseñó a matar curas. Cuando Napoleón invade España entre 1808 y 1814, los españoles ven cómo se blasfema, ven cómo se queman iglesias y ven cómo se asesinan curas. Y no mucho tiempo después, porque la guerra, la francesada, que fue una guerra de religión, no fue una guerra entre países, fue una guerra de religión, que termina en 1814, muy poquitos años después, 20 años después, se asesinan en la regencia de María Cristina. El liberalismo masón asesina entre el 17 y el 18 de julio de 1834, un siglo antes de lo que estamos celebrando hoy, 80 frailes. Y luego, al año siguiente, en Zaragoza, en Reus, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, pues arden 20 conventos y se asesinan otros 100 frailes. Todo eso es lo que se aprendió de
la afrancesada. Después vienen unas leyes terribles, las leyes tienen un gran poder pedagógico y vienen leyes antieclesiásticas que enseñan a una parte del pueblo que la religión es mala, por eso es tan importante denunciar las leyes y desobedecer las leyes malas. Y en 1836, un siglo antes de lo que estamos hablando, se da la desamortización de Mendizábal, que es un eufemismo para hablar del robo que el gobierno español hizo de las propiedades de la Iglesia. Vamos avanzando y viene la revolución mal llamada la Gloriosa contra la reina Isabel, donde se hicieron como 20 mártires entre Andalucía, Levante y Gerona. Así que ya vamos viendo que a lo largo del siglo XIX se va preparando esta gran masacre que va a tener lugar en el XX. Mientras tanto, en México ocurre otro gran genocidio de cristianos. Entre 30.000 y 90.000 se calcula, aunque solo 52 están canonizados y 20 beatificados, en la cristiada de México pocos años antes, entre 1926 y 1929, mexicanos que heroicamente murieron al grito de «Viva Cristo Rey». En 1931 en España viene la Segunda República y se empiezan a quemar hasta 100 conventos. Y las leyes pues prohíben los crucifijos, leyes profundamente inmorales, y ya en 1934, antes de que surja la guerra civil, por eso no es exacto decir que son mártires de la guerra civil, porque antes de la guerra se asesinaron en la Revolución de Asturias entre 40 y 80 sacerdotes. Y un gran martirio de las cosas que se llama, es la quema de conventos, la ruptura de imágenes. Y ya 2 años después, 5 años después de que se proclamase la Segunda República Española, hartos, unos militares valientes, hartos de tanta persecución diabólica, se alzan en armas y les siguen muchísimos católicos y les siguen comandados por el general Franco, pues se levantan contra este furor diabólico y para que España no sucumba ante el comunismo bolchevique de la Unión Soviética, pues salvaron a España y salvaron a la Iglesia, porque gracias a Dios pues esa guerra civil terrible fue vencida. Ahora hay leyes en España, leyes de memoria, que nos quieren hacer recordar lo que a ellos les hubiera gustado que hubiera pasado, y nos quieren poner leyes que nos obliguen a recordar la historia como ellos quieren que la contemos. Pero lo cierto es que hubo una anarquía inmensa. En algunos lugares se mataron a casi la totalidad de los sacerdotes. En España hay una diócesis pequeña, Barbastro, donde se mató al 98% de los sacerdotes. Y el obispo, que propiamente no era obispo, era administrador apostólico, Florentino Asensio, un pobre anciano de 70 años, lo castraron, le cortaron en vida los testículos y le hicieron caminar castrado hasta el lugar de su tumba mientras sangraba. En otras diócesis como Lérida, Solsona o la mía, en Toledo, se asesinaron a casi o sin casi la mitad de los sacerdotes. Se hicieron barbaridades, pues como una beata, la beata Polonia Lizárraga, cuyo cadáver, después de asesinarla, la tiraron a los cerdos y luego mataron a esos cerdos y vendían los chorizos hechos con esos cerdos, presumiendo que eran chorizo de monja. La gente estaban orgullosos de vender chorizos de monja después de haber asesinado a esta pobre religiosa. Bueno, pues de esos 10.000 que se calculan, asesinados en muy pocos meses, porque la inmensa mayoría de los que digo fueron asesinados entre el alzamiento nacional, entre el 18 de julio y el fin de año, en unos pocos meses, aunque no todos. El Papa, León XIV, en su pectoral, que estrenó el día que le hicieron Papa, tiene una reliquia del beato Anselmo Polanco, que es un obispo, el obispo de Teruel, mártir, agustino, mártir de esta persecución, y él lleva ahí su reliquia con orgullo. Pero la inmensa mayoría son del año 36, este Anselmo Polanco es del 39. Pues de esos 10.000 ya tenemos a 2.000 en los altares, beatificados o canonizados. Hay 12 santos, 2.000 beatos, pero bueno, la cifra va subiendo, todavía hay 4.000 esperando a ser canonizados.
4.000 esperando. Así que llegaremos un día en que podremos hablar por lo menos de 6.000 canonizados. ¿Saben ustedes que cuando se habla de mártires se escoge a uno o dos que sean cabecillas de todos estos? Entonces se dice, por ejemplo, San Andrés Quintaegón y compañeros mártires de Corea, pues porque no se puede hablar de todos ellos. Bueno, pues los escogidos para la fiesta de hoy son un sacerdote diocesano, San Pedro Poveda, que antes de morir había hecho voto por la proclamación del dogma de la Asunción, que sería proclamado poco después, en 1950, y el dogma de la corredención de María. Pues este San Pedro Poveda fue fusilado en Madrid en el año 36. Y antes, en el 34, tenemos un pasionista, el otro que da nombre a todo este grupo de 2.000 beatos, San Inocencio de la Inmaculada, santos y beatos, el pasionista San Inocencio de la Inmaculada, que es un mártir de los primeros viernes, podríamos decir, porque este pasionista, sabiendo que se jugaba la vida, porque esta persecución ya llevaba tiempo, y este mártir no es del 36, es del 34, antes del alzamiento, porque hay muchos que dicen, claro, son mártires porque como se levantaron los militares, pues claro, había que matar a los sacerdotes que estaban con los militares. No. Este Pedro Poveda, Inocencio de la Inmaculada, por ejemplo, es anterior, es del año 34, que, sabiendo que se jugaba la vida, porque era en Asturias, en la gran revolución de ahí del norte de España, pues se acercó al colegio de unos niños muy pobres para confesarlos en primer viernes de mes. Le habían dicho que no fuera porque se jugaba la vida, pero él fue. Y ahí en Turón, en Asturias, fue también asesinado con otros hermanos religiosos de ese colegio. Sabemos que estos mártires, que no, ya digo que ninguno, no se conoce una sola defección, además murieron perdonando. Se sabe de una madre, la madre de Santiago Mosquera, que en su testamento dejó dinero para que se celebrasen misas por los asesinos de su hijo. Y yo conozco un sacerdote que, con lágrimas en los ojos, lo he contado alguna vez, me contaba cómo él pudo dar la absolución sacramental al asesino de su padre. Él se ordenó sacerdote, su madre le dijo, ahora que eres sacerdote, ministro de misericordia, te voy a decir quién es la persona que asesinó a tu padre cuando eras niño. Y se lo señaló y dijo, quiero que lo perdones. Y años después le llamaron para ir a asistir a un moribundo y era este hombre y le absolvió por sus pecados. Y me decía a mí llorando, yo he perdonado y he mandado al cielo al asesino de mi padre. Pues mientras ellos intentaban no solo incendiar iglesias y matar eclesiásticos, sino como ellos mismos escribían, destruir la iglesia como institución, hasta el punto de que hicieron ese sacrílego fusilamiento. Su obsesión era tan enorme que en el centro de España se había erigido una gran imagen del Sagrado Corazón de Jesús y estuvieron semanas para conseguir volarlo. Y antes de volar la imagen del Sagrado Corazón, ante la cual el rey de España había consagrado España al Sagrado Corazón, lo estuvieron fusilando a las órdenes de una miliciana, de una pobre mujer degenerada, y hicieron volar la imagen. La imagen voló en 1000 pedazos, pero la parte del corazón que se conserva hoy está intacta, no explotó. Y bueno, pues después se pudo levantar una imagen mucho más grande que está ahí en el Cerro de los Ángeles. Pues hoy se nos invita a orar, a rezarles a estos mártires, porque bueno, ahora nosotros vivimos una persecución menos sangrienta, al menos donde estamos nosotros, pero una persecución de burla, de leyes que van contra la Iglesia. Hay muchas persecuciones, hoy hay cristianos perseguidos bajo el Islam, bajo el comunismo, tenemos hermanos hoy en Nicaragua, expulsados de su país, o que no pueden predicar, o que no pueden hablar lo que yo estoy hablando ahora, porque hay gente en la Iglesia que mandados por el gobierno, que les denuncian. No se puede hablar contra el comunismo, no se puede hablar contra la brujería que practican los actuales gobernantes. Pues nosotros agradecemos la libertad que tenemos y pedimos para que el Perú no caiga en manos de la masonería ni del comunismo, y que podamos también imitar a todos estos que lucharon por la civilización cristiana. Y cuando digo lucharon, y con esto termino, no quiero cometer una injusticia, porque con frecuencia se dice que estos mártires no lucharon en ninguna guerra, porque es verdad, eran sacerdotes, eran religiosos,
Pero hubo muchos que murieron, y no es tan fácil beatificarlos, a canonizarlos, a llamarlos mártires, porque secundando las enseñanzas de la Iglesia, entraron en partidos políticos. Y secundando las enseñanzas de la Iglesia, tomaron las armas en una guerra justa, en un alzamiento contra una injusticia. Y entonces es muy difícil canonizarlos. ¿Por qué murieron? ¿Por sus ideas políticas o por la fe? Bueno, pues Dios lo sabe. Que muchísimos de ellos murieron incluso en la guerra, incluso luchando, incluso armados, lucharon perdonando a sus enemigos, lucharon amando a Cristo por la civilización cristiana. Y todos estos no están en lugares inferiores a los sacerdotes y a los religiosos que no lucharon porque no debían luchar, porque no era su misión tomar las armas. Nosotros hoy también recordamos a todos estos que murieron por Dios y por España, que murieron por la civilización cristiana, para defender los derechos de Dios y los de los hombres, convencidos de que libraban una cruzada y murieron así, al grito de ¡Viva Cristo Rey!